adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir. Buenos días, Dios bendiga. Nuevamente nos encontramos aquí en este lugar para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar un tema que es importante saber y entender: ¿qué es ser cristiano? A lo mejor es una palabra ya conocida, una palabra que no es extraño, pero es importante entender lo que significa, qué es ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es un seguidor, uno que aprende de Jesucristo. En otras palabras, ser cristiano implica esforzarnos por imitar a Jesucristo durante toda la vida. Quien dice ser cristiano debe demostrar viviendo como Cristo vivió, es decir, haciendo lo que Él hizo y evitó. Eso es lo que también nosotros tenemos que evitar. Por eso un verdadero cristiano tiene luchas todo el tiempo por seguir a Jesús fielmente. En Hechos capítulo 11, versículo 26, nos indica el pasaje que allí por primera vez fueron considerados o llamados como cristianos los discípulos de Jesús. Así que esta es la palabra que nosotros tal vez escuchamos todo el tiempo, pero esto fue la primera vez. Anteriormente no había esa palabra, no existía esa palabra. Entonces surgió cuando Jesús ya se había ido y los discípulos se habían quedado solos, y ellos empezaron a reunirse, ellos empezaron a vivir como Jesús les había enseñado. Entonces la gente les empezó a identificar y empezó a decir: estos son cristitos. Realmente eso significa cristos pequeños. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo y viviendo como Jesús vivía. Entonces, así que un cristiano es un seguidor de Cristo. Un discípulo significa un alumno, uno que aprende. Un verdadero cristiano no es aquel que simplemente cree en Jesucristo y asiste a la iglesia de vez en cuando se acuerda. Un verdadero cristiano es un seguidor y aprende de Jesucristo. Por eso, si usted se considera cristiano, cuando llega el día de domingo, ¿dónde debe usted estar? ¿Y qué debe estar haciendo ese día? O los días que haya culto. Pero usted simplemente puede ver dónde estarían las demás personas, la mayoría de las personas, cuando llegue el día de domingo. Bueno, por eso es importante entender lo que significa esto. Algunos simplemente se consideran cristianos para diferenciarse de que no son judíos, no son musulmanes, o no creen en Buda, o no crean en los astros, y muchas cosas pudieran diferenciarse de que creen simplemente la existencia de un Jesucristo. Eso no es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es una persona que viene a Jesús, que se acerca a Jesús. Y aquí encontramos en Juan capítulo 1, versículo 35 al 39, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, y les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vivas? Les dijo: vengan y vean. Y ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Aquí entonces encontramos que Jesús no les explicó de lo que es ser cristiano. Simplemente Jesús les dijo: vengan, vean y aprendan. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Viene a Jesús, ve lo que Él hace, sus enseñanzas, y entonces empieza a vivir como Él
vive. Entonces así solamente usted puede imitar, puede aprender de Jesús viniendo a Él, estando con Él. La enseñanza del apóstol Pablo para los cristianos es ser imitador. Así que dice que allá en 1 Corintios 11:1 dice que nosotros debemos de ser imitadores como Él había imitado a Cristo, y como dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que dice este texto que no basta solamente con tener la experiencia emocional de entregar nuestro corazón a Dios. Es realmente el primer paso apenas que estamos dando. Así que no te estanques allí, sino que sigue continuando, sigue creciendo, porque ser cristiano es vivir imitando el ejemplo de Jesús día con día. Allá en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, encontramos un texto que dice allá 2:6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es lo que dice el apóstol Juan, que aquella persona que dice ser cristiano debe andar como Cristo anduvo. Que ese es algo difícil, es algo que nosotros nos esforzamos, tenemos que esforzarnos cada día, pero eso es el ser verdadero cristiano, aquel que se esfuerza, que lucha por agradar a Dios. Por eso es importante hacer cambios en la vida, como dice aquí en Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahí encontramos uno de los textos que es un texto importante, texto que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí hay una palabra importante que dice arrepentíos. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para poder cambiar, para poder imitar a Jesús, dice, hay que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de dirección. Si estabas en un camino equivocado, ahora tienes que caminar en el camino correcto. Entonces, la otra palabra que encontramos aquí es convertíos. La palabra convertir significa literalmente volverse o girar. Bíblicamente, volverse del pecado y del dominio de Satanás a los dominios de Dios. Es un cambio de actitud hacia Dios. Si tú le dabas poco o nada de importancia a Dios, ahí es donde tú tienes que modificar. Ahora le das el primer lugar a Dios. Así que es un cambio de dirección moral, espiritual. Involucra entonces una ruptura de la vida pasada para adoptar una nueva vida en Cristo. Esto es lo que significa la conversión, la misma persona, pero distinta. Y por eso usted podrá ver algunas personas que son verdaderos cristianos, que antes eran muy distintos, muy diferentes, pero ahora han cambiado, de repente han sido transformados como si fuera otra persona. Si antes una persona insultaba, gritaba, era de mal humor, ahora es alegre, ahora es amable. Entonces, eso es lo que hace Dios, eso es lo que transforma a las personas. Por esto es importante que esto tenemos que entender, porque esto implica que cuando seguimos a Cristo y hacemos cambios para parecernos en Él, a Él, nuestra manera de pensar, vivir, llegará a ser diferente a como era antes. Esta transformación es un proceso que dura toda la vida, no es de noche a la mañana. Así que cada día nos vamos a parecer a Cristo, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. La enseñanza del apóstol Pablo a los cristianos de Roma nos da más detalles acerca de este proceso, de allá en Romanos capítulo 13, y veamos allá en el versículo 11 al 14, dice allá Romanos capítulo 13, versículo 14,
11 al 14 dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Allá es muy importante, dice, levantarnos del sueño. Así que para el cristiano, mis hermanos, el coronavirus es como un reloj despertador que está sonando en esta hora, en este momento, para despertar a los verdaderos creyentes que están dormidos tranquilamente y se han olvidado de que su vida debe estar dedicado a la voluntad de Dios. Los valores de este mundo lo ha distraído y es el momento de activarse en las cosas de Dios. Es posible que muchas personas con abundantes recursos espirituales y talentos se sentirían avergonzados si el Señor viniera en este momento, si no estuvieran cumpliendo con sus responsabilidades de adoptar una actitud de entrega en el Señor Jesucristo. Si realmente estás esperando el regreso de Cristo, debes prepararte, porque esa esperanza ayudará, purificará nuestras vidas, según la carta de Juan, allá en el capítulo 3, versículo 3, dice allí, 1 de Juan 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que todo aquel que está esperando al Señor se prepara. Hay algunas personas creyentes que hoy están comprometiendo sus convicciones cristianas y su lealtad a la palabra de Dios en otras cosas. Con su actitud, con su conducta, expresan otras cosas que de lo que dicen creer. Por eso es importante que nosotros como cristianos debemos de trabajar y luchar, entender qué es ser cristiano para poder entonces seguir de la forma que enseña la palabra de Dios. Es cierto, mis hermanos, nadie es perfecto, pero nuestro trabajo es corregir cada error que cometemos y trabajar la transformación completa en la segunda venida de Cristo. Por último, quiero mencionar un hombre que podemos recordar que siempre tenía esa fe, ese deseo de ir hacia adelante, siempre el primero, y hablo del apóstol Pedro. Era un hombre de fe, un hombre entregado, pero tuvo sus momentos difíciles. Entonces, uno de los pasajes que encontramos es cuando Jesús había sido apresado, cuando Jesús ya había sido llevado, y entonces él lo seguía ahí, pero él es el único que seguía ahí cerca de Jesús. Los demás se habían apartado, hombres y mujeres que le seguían ya no estaban ahí cerca, estaban mirando a lo lejos. El único que estaba cerca era Pedro, pero llegó el momento en que le preguntaron que si era él uno de los seguidores de Jesús, y entonces él lo negó. Él dijo que no lo era, y 3 veces lo negó, pero esto ya había sido anticipado, pero él estaba tan seguro, confiado de que él podría manejar eso. Pero en el momento crítico, difícil, fue ahí donde vemos que él falló y negó a Jesús. Pero después él se dio cuenta que cuando cantó el gallo, él reaccionó, se sintió muy avergonzado, se sintió muy mal, porque él se había dado cuenta que él había fallado al Señor Jesucristo. Pero él se arrepintió, él se levantó y entonces continuó con el Señor Jesucristo. Así que también puede usted ver que hay personas
que fallan, que no son perfectos, pero no se quedan allí, sino que tienen que seguir adelante. Así que un verdadero cristiano se levanta, reconoce sus fallas, corrige y vuelve a seguir. Pero estoy seguro que también uno de los que también vio las fallas de las personas y que nunca regresaron, nunca continuaron, estuvieron un tiempo con el Señor, pero nunca corrigieron su vida. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Pero el verdadero cristiano va a continuar, va a seguir y va a llegar hasta el final. Espero que usted entonces entienda y se comprometa y que sea el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Jesucristo, porque eso es lo que Dios quiere, como Pedro, que continuó y siguió, y después de eso fue un gran predicador. Así que yo espero que usted sea bendecido y sea un verdadero cristiano. Quiero orar por usted. Oro. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre por tu palabra y gracias por la vida de mis hermanos, por las personas que nos escuchan. Que tú bendigas, Señor, sus vidas y que realmente ellos puedan comprender lo que es tu mensaje y lo que tú quieres, Señor, que nosotros seamos. Bendice pues a tu pueblo, bendice a la gente y bendice a las personas que quieren ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Muchas gracias, oh buen Dios, te alabamos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te agradeceré.